Y en esta noche, o en esta tarde todavía, vamos a hablar del servicio al Señor. Hemos tenido una breve introducción el miércoles pasado, junto con unos testimonios, unas gratitudes, pero vamos a meternos en la palabra del Señor y vamos a tener una base bíblica acerca del servicio, acerca de los requerimientos para los servidores, conforme no a opiniones humanas ni instituciones religiosas, sino lo que la palabra del Señor, nuestra carta magna, nuestra constitución, nuestro manual establece. Hay una palabra clave en este tema del servicio, es un tema central en estos pasajes que vamos a leer, y es el delegar. El delegar, el encargar un trabajo, encargar una actividad a alguien, ¿no? Y siempre se habla de delegar, y a veces entre siervos de Dios hablamos del delegar, pero no es fácil delegar. Porque el servicio a Dios, sea cual fuere el que vamos a realizar, ya sea la predicación de la palabra, ya sea lo que fuere, el servicio que fuere, tiene que ser tomado en serio. Y tenemos que nosotros rendir nuestras vidas al Señor y ser formados y ser moldeados por las manos del alfarero y ser moldeados por el Espíritu Santo, y no nosotros tener pretensiones de moldear o formar el servicio o formar el reino de los cielos a nuestra forma. Es más bien al revés. Por eso requiere de un sacrificio, sí, de un esfuerzo. Sacrificio máximo lo hizo Cristo, pero también requiere de nosotros un sacrificio, porque hay cosas que hay que sacrificar en el altar de Dios. Amén. Hay que sacrificar el orgullo, hay que sacrificar la vanidad, hay que sacrificar el ego, hay que sacrificar el yo. El yo hay que sacrificarlo. Y menguar, como cantamos muchas veces, ¿no? Para que crezca el Señor. Decía Juan el Bautista, decía que era necesario que él mismo menguara para que Jesucristo se glorificara, para que Jesucristo creciera. Y hay requisitos y características de los servidores. Y vamos a ir mencionando algunos mientras vamos buscando en el libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Hechos 6, del 1 al 6. Y aquí nos vamos a encontrar con un pasaje muy conocido, muy famoso, que es la elección de los 7 diáconos. Elección, Hechos 6, del 1 al 6. Elección de los 7 diáconos. Un diácono es un servidor. Muchas veces en muchas iglesias, no sucede aquí, pero en muchas iglesias pasa que los diáconos como que se suben a un pedestal y adoptan una posición de autoridad. Y a veces se olvidan que el diácono es un servidor. Los diáconos fueron elegidos para servir las mesas de las viudas y los necesitados. Para eso fueron elegidos los diáconos. Después, en su camino de fidelidad, en su camino de servicio al Señor, de buen testimonio, y lo que vamos a ver ahora en la palabra, Dios lo fue usando, como el caso de Esteban, que fue el primer mártir de la era cristiana, o al menos el primer mártir registrado en la palabra. Dios lo fue usando para milagros, para prodigios. Dios se manifestaba en la vida de estos hombres. Dios siempre se manifiesta en hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor. Dios se manifiesta en servidores. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Hechos 6, del 1 al 6. Aquí hay un micrófono. Gracias. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. Y nosotros persistiéramos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, y a cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Aquí vemos que se empieza a poner en orden la iglesia, como creciera, dice el número de los discípulos, se multiplicaron los discípulos, y hubo que empezar a poner un orden en muchas cosas. En la parte del culto al Señor vamos a encontrar al apóstol Pablo enseñando acerca de cuando alguien está profetizando y de repente Dios le da una profecía a otro, el orden en cuanto al hablar en lenguas y un montón de cosas que hay que empezar a darle forma. Decíamos que la iglesia primitiva era una iglesia, era algo muy nuevo, habían salido de las costumbres judaicas, pero eran judíos la mayoría, y estaban acostumbrados a todo eso y decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo es esto de la gracia? ¿Qué es necesario hacer? ¿Qué es lo que no es necesario hacer? Ahí empiezan y determinan a través de la guía del Espíritu Santo y habiendo consejo, dicen, bueno, no les impongamos a los gentiles otra carga que no sea esto, ¿no? Le sacan toda la carga de lo que es el judaísmo, pero también en cuanto al rol social de la iglesia se empieza a poner un orden. Primero, voy a pedir a los niños, por favor, estén en silencio. Si hay juguetes ruidosos, quítenselo para no escuchar rueditas. Lo primero que hacen es vender todo, dividirse todo, y nadie consideraba que tenía algo, que era dueño de algo. Porque yo lo expliqué el domingo. Porque ellos pensaban, el pensamiento general de la iglesia primitiva era de que Jesucristo iba a venir inmediatamente. ¿Alguna vez escucharon esto? Era un pensamiento común en la iglesia primitiva. Entonces, si vendamos todo, nos gastamos todo, le damos a los pobres, pero pasaba el tiempo y no había, claro, el que vendió sus propiedades, las repartió, las dio a los pobres, después no tenía nada que vender y empezaron a darse cuenta que la cosa no era tan así. Si bien había que ayudar a los verdaderos necesitados, porque esto es algo que el Señor enseñó también, donde hay una necesidad real, pero había que trabajar, había que producir. Entonces Pablo enseña y dice, el que no trabaja, tampoco coma. Trabaje, dé buen testimonio, tenga para su sustento y para compartir, para no ser carga de otro, ¿sí? Y dice Pablo, he escuchado que entre ustedes andan algunos desordenadamente, porque como siempre los piolas estaban. O sea, bueno, ahí dan todo gratis, dan de comer. Y había gente que dejó de trabajar y se iba a comer a la iglesia. O había viudas que tenían familia y sus familias se desligaban, y decían que coman en la iglesia, que la iglesia se encargue de darle de comer. Entonces empiezan los apóstoles a poner orden. Y cuando hay multitudes, hay que empezar a dar forma a las cosas, ¿no? Entonces empiezan las habladurías, los judíos de habla griega empiezan a murmurar contra los judíos de habla hebrea, de que las viudas de los griegos o de los judíos de habla griega no eran bien atendidas y demás. Entonces los apóstoles se reúnen y dicen, si bien es importante el rol social, pero hay una función que la iglesia tiene, que es la más importante, que es la predicación del evangelio, que es la oración. Amén. El objetivo y la gran comisión de la iglesia no es dar de comer. La gran comisión que Cristo dejó es id y predicad el evangelio a toda criatura, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo he enseñado, dijo Jesús. Esa es la función de la iglesia. Y por supuesto, en un segundo plano está también la ayuda mutua. Pero también eso tiene un orden.
primero a la familia de la fe. Yo por ahí puedo darle de comer a alguien que pasa por la calle, que probablemente se lo gaste, es lo que está sucediendo en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Probablemente se lo gaste en vicios y usted está sacando el pan de su mesa para solventar un vicio y Dios no quiere eso. Y de repente, quizá en la congregación hay alguna necesidad. Y el Señor dice, primero la familia de la fe. Primero tienes que darle de comer a tus hijos y después a tus hermanos que estén necesitando y después, en tercer lugar, hacia afuera. Hay un orden. Hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. Bien, pero el tema central de esto es que, dice, nosotros no podemos descuidar el mandato de Jesucristo por servir a las mesas. Y dice, tenemos que elegir hombres llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría, que es fruto del Espíritu, que tengan buen testimonio, buena reputación, como dice aquí en la NBI, buen testimonio para con los de afuera. ¿Para qué? ¿Para hacer grandes campañas evangelísticas? No, para servir a las mesas. Y yo me pregunto, si para servir a las mesas de las viudas había que ser personas de buen testimonio, andar en sabiduría, andar en santidad, amén, tener el Espíritu Santo y que el Espíritu se manifieste en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, tener la templanza que produce el Espíritu Santo, tener la paciencia, tener el amor, tener la fe, tener la bondad, la benignidad, todo lo que el Espíritu Santo produce para servir mesas. ¿Qué no pide el Señor para otros servicios que implican ministración espiritual? A ver, hay un pasaje y un versículo que vamos a volver allí en Hebreos capítulo 12, versículo 28, donde dice que habiendo recibido nosotros un reino eterno, inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Y luego remata y dice, porque Dios es fuego consumidor, no es juguete. Muchos creen que la época de la gracia es más fácil que la ley. En algunas cosas quizá, pero hay cosas más exigentes en la gracia que en la ley. ¿Cuántos entienden esto? Los lectores de la palabra saben bien lo que estoy hablando. Hay más exigencia en la gracia que en la ley, porque antes éramos responsables de la ley escrita en las piedras, hoy somos responsables de la sangre de Cristo. Entonces, habiendo recibido un reino eterno, inconmovible, Dios dice, yo doy esto que ustedes nunca podrían haber adquirido, no podrían pagarlo jamás, pero yo voy a poner exigencias. Yo exijo. Cuando usted consigue trabajo en un lugar muy afamado y que pagan muy buenos sueldos, usted va a tener exigencias mayor a otros trabajos. Generalmente sucede así. Se le va a exigir mucho más. Se va a requerir preparación, cumplimiento y demás, ¿no es cierto? Cuanto más las cosas del Señor. Mire lo que pedía, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y aquí eligen a 7. Y Nicolás, prosélito de Antioquía, un prosélito era alguien gentil convertido al judaísmo. Ese era un prosélito, ¿sí? Alguien que se convierte a una religión o a una causa política o como fuera, ¿no? En este caso era un gentil convertido al judaísmo. Bien, decíamos, buen testimonio, fidelidad. Si ustedes quieren hacer apuntes, estas cosas tienen que ir anotando. Los requisitos para los servidores, buen testimonio, fidelidad, idoneidad. La idoneidad es importante, ser idóneo, estar preparado. Podríamos poner muchos ejemplos, pero por ejemplo en el área de la música hay que tener una idoneidad en la música. Yo explicaba que el oído musical, por ejemplo, no es algo que se estudie, es una condición natural. Y el oído musical, el tener buen oído no es el escuchar bien. Eso no tiene nada que ver. El oído musical es cuando se escucha y el cerebro detecta notas, detecta desafinaciones de repente, y se da cuenta. Y
para ejecutar los instrumentos y dirigir la alabanza, la adoración, y no solo el oído, hay preparación técnica, hay preparación teórica, hay muchas cosas. Y yo he escuchado durante años en las iglesias, bueno, no afiné bien la guitarra, pero total es para el Señor. ¿Cómo decir? Me sobró esto que yo no como y se lo tiro a los perros. ¿Cómo total es para el Señor? Es para el Señor, me voy a tomar el tiempo de afinar mi instrumento. Y si tengo algo de repente, los vocalistas, algo de oído musical, bueno, tratar de mejorar y de ejercitarse, porque también el ejercicio perfecciona el don que Dios nos ha dado. Hay técnicas de respiración, de manejar el aire, el diafragma y demás, hay muchas cosas. Y si uno lo va a hacer para Dios, tiene que poner lo mejor de uno, ¿sí? Afilar siempre, lo que sea. Estoy poniendo la música como ejemplo, pero en todos los servicios. Ir afilando, voy a tratar de hacerlo mejor. Si puedo encontrar un tutorial de cómo hacer bien esto, lo busco, lo estudio. Hoy tenemos mucha herramienta, ¿sí? Por eso David eligió a pocos entre miles. Exacto, David hizo un casting musical. Eso está en la palabra, ¿eh? David hizo un casting y él formó 3 bandas que hacían una guardia de alabanza y adoración las 24 horas, en 3 turnos de 8 horas. Él fue un precursor del turno laboral de 8 horas. Pero él hizo un casting, eligió a los mejores, ¿sí? Por supuesto que a veces emprendemos una tarea y no somos los mejores, todavía no estamos muy afilados, pero el tema es que con el tiempo, uno no quedarse dormido y decir, bueno, ya está, esto hasta acá llego yo y no me pidan más. No, cada vez ir mejorando. ¿Sabe cuándo terminamos de aprender, no? El día que el Señor nos llama a su presencia. Ahí dejamos de aprender. Mientras tanto, el Señor nos ayude a hacer con amor, con fidelidad, con idoneidad, con buen testimonio nuestro servicio. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, 1 Corintios 4, versículos 1 y 2. Primera carta a los Corintios 4, 1 y 2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Así Gracias. pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Ahí está. Que nos identifique la gente como servidores y administradores de las cosas del Señor. Servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, como dice la NBI, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Se les exige. No se sugiere. Esto es el Espíritu Santo hablando a través de su palabra. Se nos exige ser dignos de confianza, ser gente leal. Leal. La lealtad a Dios se manifiesta en la lealtad al liderazgo de la iglesia. ¿Por qué Dios determina en el Nuevo Testamento también líderes, pastores, apóstoles, y hay liderazgo también en algunas áreas de servicio? ¿Por qué? Porque si yo no puedo obedecer a alguien que estoy viendo, alguien que es visible y tangible, no puedo decir que obedezco a Dios. No, yo obedezco al Señor nada más, yo a hombres no. Ya está equivocado. No es apto para el servicio. Una persona no dispuesta a obedecer no es apta para el servicio. No le vamos a mandar a que se tire un tercer piso, ni que haga cosas raras, ni ninguna cosa fuera de lo normal. Aquí no. No hablo por otros lugares, pero aquí no. Todo lo que se ordene o las direcciones que vengan, vendrán de parte de la guía del Espíritu Santo que uno busca para no tomar decisiones así nomás a la ligera, decisiones compulsivas humanas, sino conforme primero que nada a la palabra. Todo lo que se haga tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Amén.
Pero el servidor que no está dispuesto a esto no puede servir. No se puede. Y le podemos buscar la vuelta, no se puede. Tarde o temprano va a haber problemas. Y cualquier servicio tenemos que tener las condiciones de los diáconos. ¿Por qué? Decíamos el otro día, ¿por qué llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, sabiduría para servir mesas? Porque usted no sabe los problemas que se pueden armar sirviendo mesas. Vas a tener la viuda que se te quejó, que le pusiste, no sé, menos carne que al otro plato. Vas a tener el otro que trabaja con vos y que quizá le saque un poco el hombro, porque no todos tienen el mismo espíritu para servir. Y apuntamos a que en realidad todos tengamos esto que el Señor nos exige. Que aquel hizo más o que aquel hizo menos, que aquel lo hace para demostrar que puede, que esas cosas existen porque somos seres humanos mientras estemos en la tierra. Ahora, si no tenemos la sabiduría, la templanza, si no tenemos el gobierno del Espíritu Santo para manejar esas cosas y superarlas, no podemos servir al Señor. No se puede. Porque en los trabajos seculares nos bancamos todas. En los trabajos seculares buscamos la forma, siempre hay alguno que te hace la vida imposible, pero tenés que trabajar con él toda la vida y vas a buscar la manera de sobrellevar la situación. Pero en la iglesia a veces nos ponemos de cristal. Si tengo aguante en un trabajo secular, tengo que tener más aguante sirviendo al Señor. Porque no encuentro un lugar en la Biblia que diga que servir al Señor va a ser algo liviano o fácil. Cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, no está diciendo que es fácil servir a Dios. Lo que está diciendo es que es mucho más liviano y mucho más fácil servir al Señor que servir a Satanás. Él quita de nuestras espaldas un yugo pesadísimo que no nos permite levantar cabeza, que es el yugo del pecado, la opresión espiritual, las ataduras espirituales, los vicios, las cosas que nos destruyen. El Señor quita ese yugo de nosotros y dice, en cambio yo te pongo un yugo que es más liviano y que te permite andar con la cabeza en alto. Pero nunca dijo el Señor, le voy a poner las condiciones fáciles. Siempre recuerdo y traigo a colación esta pequeña charla de Jesús con Pedro. Pedro dice, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos. ¿Y qué dijiste, Señor? He orado para que no te falte la fe. No dijo, no, le dije al diablo que no los toque, no. Le voy a permitir que los zarandee. Los voy a sacar buenos, pero he orado para que en el proceso no te falte la fe. Mientras aprendemos, que no nos falte la fe. Mientras avanzamos, que no nos falte la fe. Mientras vienen las pruebas, los momentos de lágrimas, de tristeza, de angustia, de lucha, de carga, y con todo eso igual tenemos que servir a Dios porque no es una cuestión de entusiasmo. Hoy tengo entusiasmo de servir, mañana no tengo ganas. No, Señor, tienes que quebrantar tu carne delante del Señor y humillarte ante Él y que el Espíritu Santo te fortalezca, y hasta que no te fortalezca no salgas de la presencia del Señor. Porque esto no está atado a estado de ánimo. Hablábamos del optimismo el domingo. El optimismo es simplemente un estado de ánimo, pero no sirve para mucho más que eso. No cambia nada. La fe, en cambio, puede transformar las cosas porque la fe es acción. La fe es moverte. ¿Moverte en qué voluntad? En la voluntad de Dios. ¿Moverte en qué dirección? En la dirección de la palabra. Entonces la fe te va a llevar a que las cosas cambien. El optimismo, yo puedo hoy hacer lo mismo que 10 años atrás y todos los días hacer lo mismo, pero hoy me levanté optimista y digo, hoy siento que me va a ir bien, pero no estoy haciendo nada distinto. Nada está cambiando. Digo, ¿es malo ser optimista? No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que con el optimismo no alcanza. El optimismo no transforma las realidades ni transforma vidas. Es la fe la que puede cambiar las realidades. Amén. Y el Señor nos ayude a poder, como nos enseña la palabra, soportarnos en amor.
¿Por qué habla del término soportarnos? Porque hay cosas que va a haber que soportar. Yo pensé que en la iglesia esto no pasaba. No, mire, si usted va a un lugar donde hay seres humanos, pasa. El día que estemos rodeando la mesa de las cenas de las bodas del Cordero, ahí ya no va a haber ningún problema. Mientras tanto, aquí habrá que limar asperezas. Hay diferente carácter en la gente, diferente forma de pensar, diferente forma de ser. Todo eso tenemos que tener la sabiduría de saber manejarlo, pero no porque yo soy sabio, soy mejor que vos. No. Que el Señor me ayude. Que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Amén. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Tenemos que aprender. ¿Sabe que cuando estudiamos la palabra y vemos en detalle, vamos a encontrar que Pedro era un tremendo siervo de Dios, Pablo era un tremendo siervo de Dios y tuvieron sus agarradas, tuvieron sus chispazos. Y no solo entre ellos, con otros apóstoles había diferentes modos de pensar. Algunos eran judaizantes y algunos decían, no, los gentiles tienen que también respetar todas las costumbres judías, y otro tenía más visión de la gracia y decía, no, esto ya no genera nada en la vida de una persona. Desde que vino Cristo, todas las formas y todo lo que es ritual ya fue cumplido en Jesucristo. Y entre ellos mismos tenían sus chispazos, tenían que sentarse a hablar y tenían que limar asperezas. No creamos que la iglesia primitiva era a veces ese ideal de que todos flotaban en el aire y le salieron alas y se transformaron en ángeles. No, hubo problemas entre ellos. Dios, a través del Espíritu Santo, dice, únjanme a Pablo y a Bernabé, impónganle las manos y mándenlos a hacer la obra para la cual yo los he llamado a ellos. El Señor, el Espíritu Santo, había marcado esta dupla, este binomio, Pablo y Bernabé, y ellos salen a servir al Señor y hacen viaje misionero, llevan a un tal Marcos, pero resulta que un día Marcos se vuelve a Jerusalén y se genera una disputa entre Pablo y Bernabé, porque después cuando van a salir de nuevo a otro viaje, Bernabé dice, vamos a llevar a Marcos, y Pablo dice, no, Marcos nos dejó. No es digno de confianza, nos deja a pata a mitad de camino. Ahora, ¿Marcos los dejó para irse al mundo? No, Marcos lo dejó, se fue a Jerusalén, pero Marcos siguió sirviendo al Señor. Miren qué exigentes que eran. No es que se fue al pecado y nos abandonó y ahora lo querés meter de vuelta en el ministerio. No. Se había ido, hubo una diferencia de opiniones. Me voy a la iglesia de Jerusalén y Pablo dice, no, tenemos que completar el viaje. Todas esas cosas pasaron. Y dice que fue tal, dice la palabra, que no esconde nada la Biblia, dice que fue tal la diferencia que hubo entre Pablo y Bernabé que se separaron. ¿Y qué hace Bernabé? Toma a Marcos y Pablo toma a Silas, y de ahí empieza la dupla Pablo y Silas. Ahora, usted no va a encontrar que ninguno de ellos se enojó y dice, si el evangelio es así, yo me voy y yo no voy más y no me junto más con los de Jerusalén. No, con chispazos, con discusiones y todo, seguían sirviendo al Señor. Ellos entendían, porque el Espíritu Santo gobernaba sus vidas, que cualquier diferencia eran cuestiones humanas, pero no podemos dejar de servir a aquel que nos llamó. No podemos abandonar al que no nos abandonó y se entregó en la cruz por nosotros, por nuestros problemas y nuestras cuestiones. Tenemos que alcanzar ese nivel de madurez espiritual. ¿Tenían de repente algún acto inmaduro? Claro, hasta los más maduros tienen algún acto de inmadurez. Siempre, mientras estemos en este estuche. Pedro, por ejemplo, dice que se juntaba con los gentiles en una oportunidad y dice que llegaron una comitiva de judaizantes, que eran los que exigían que los gentiles se circuncidaran, etcétera, etcétera. Y Pablo empieza a observar una conducta
bastante de panqueque así de Pedro, ¿no? Porque Pedro, cuando ve que viene esa comitiva de judaizantes, deja de juntarse con los gentiles. No les da más bolilla, les corta el rostro a los gentiles. Y Pablo observa eso y dice, eso es un careta, Pedro. Hasta ayer estabas comiendo con los gentiles y ahora porque vinieron esto no te juntás más con ellos. Y dice, y lo mandó al frente y quedó registrado en la Biblia. Encima no se puede borrar más. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo mandó al frente. Y dijo, le resistí cara a cara porque era digno de condenar lo que estaba haciendo. Pero siguieron sirviendo. Pablo dice que era muy bravo. Uno lo admira porque era un tremendo hombre de Dios, pero había que trabajar con el apóstol Pablo, ¿eh? Enseguida te daba el piojo. Gente de esa zona, la gente de Israel, tienen carácter fuerte. Sí, son de carácter fuerte. Sí. Árabes, judíos son de carácter fuerte y muy frontales. No andan con vueltas. Los Paulos. ¿Eh? Los Paulos. No, algunos no. No sé quiénes serán los más buenos. No, pero era muy difícil trabajar con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él tomaba tan en serio el evangelio que él Sí. Sí, son así. Aún si estuvieran equivocados. Sí. Duermen en paz porque se largan todo, te lo dicen de frente y se van a dormir tranquilos. No se quedan con nada guardado. Pero había una sinceridad también ahí, ¿no? Porque no andaban hablando de la espalda, ellos se decían de frente en las cosas, ¿sí? Nosotros en una cultura diferente tenemos que a veces usar ciertos eufemismos para no ofender y hay otras leyes sociales, otras reglas sociales diferentes a las del Medio Oriente. Tenemos que buscar la forma de sí, decirnos las cosas de frente, pero con respeto, ¿sí? Siempre con respeto. Ahora usted empieza a leer las cartas de Pedro y usted no ve a Pedro hablando mal de Pablo porque Pablo en una de sus cartas me mandó al frente a mí. Y no lo calumnió, era verdad lo que decía el apóstol, ¿no? La calumnia es cuando hablan mentiras de tu vida. Sin embargo, Pedro habla bien de Pablo. Dice, así como nuestro amado hermano Pablo escribió en sus cartas, dice, algunos indoctos no lo entienden y lo tuercen porque se reconocían como siervos de Dios, a pesar de sus diferencias. Y dice que ellos se dieron la diestra, a pesar de que tenían diferencias, se dieron la diestra de compañerismo, dice la palabra, y Pablo y Pedro se pusieron de acuerdo y dijeron, está claro el llamado que tenemos cada uno. Dios te llamó a vos, dice Pablo a Pedro, para predicarle a los judíos. Y Dios me llamó a mí, a los gentiles. Él dijo en una oportunidad, mi ministerio a los gentiles, honro mi ministerio, decía Pablo, ¿no? Dios es sabio. ¿Por qué lo manda Pablo a los gentiles? Porque Pablo era políglota, hablaba varios idiomas y entendía de la cultura griega y demás. Entonces tenía una preparación para poder meterse en el terreno de los gentiles y discutir en los foros de los griegos y los romanos y demás y hablar el evangelio. Pero ¿sabe qué? Se amaban ellos. Se amaban en el Señor. Eso no faltaba. El Señor nos enseñó que para que el mundo conozca que somos hijos de Dios, nos tenemos que amar unos a otros. Y a veces dentro del seno familiar hay una discusión, hay un desacuerdo entre hermanitos, a veces se agarran de los pelos y se revuelcan, pero se quieren. Y si alguien de afuera viene a meterse, entre todos lo resisten, ¿no? 3 hermanitos van a la escuela, o 4 o 5, y capaz que se estuvieron agarrando de los pelos y se pelearon porque en el almuerzo uno se comió las patas de pollo y le dejó las alitas a los otros, y están re enojados entre ellos, pero si viene alguien de afuera a pegarle, se unen los 5 y le dan a ese. Se olvidaron que se habían peleado por la pata de pollo. ¿Sabe por qué? Porque son hermanos. Hay un amor fraternal. Entonces, aquí en la iglesia también, no siempre es todo buena onda, pero vamos a unirnos para pelear contra el enemigo, que tenemos uno en común, que nos quiere hacer bolsa a todos por igual. Entonces nos unimos
en oración, en clamor. Y si un hermano que tuvo alguna diferencia contigo, o una hermana, tiene un problema, una enfermedad, ora por él, ora por ella. Demuestra delante de Dios que tienes amor. Ora. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y podemos tener alguna diferencia, pero yo no dejo de servir a Dios. Tú no dejes de servir a Dios. Porque tenemos que entender, son cuestiones humanas, pero el Señor no tiene la culpa. Él fue a la cruz por nosotros. Todo esto es parte de la madurez. Tenemos que saber sobrellevarlo. Saber sobrellevarlo. Buen testimonio, fidelidad, idoneidad, lealtad. El servidor tiene que tener lealtad. Esto ya lo vamos a hablar en la parte más práctica, pero tiene que ser leal a sus pastores. Y tiene que estar en comunión y comunicación con los pastores. Porque, repito, si no tiene lealtad con los siervos de Dios, que los ve, que los puede palpar, difícilmente sea leal con Dios. Un día puede traicionar y dejar al Señor. Entonces la prueba es aquí en la tierra, cómo me manejo con mis semejantes. La Biblia nos enseña que si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy mentiroso. No puedo amar a Dios que no veo, si no amo a mi hermano que lo veo. Y aparte Dios está en usted, Dios está en mí, está en nosotros. Esa es la realidad. Segunda de Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. ¿Escucharon bien, no? Esto encarga a hombres, hombres y mujeres, idóneos. La idoneidad, la lealtad, el buen testimonio, la fidelidad es importante. Es muy importante y son requisitos que el Señor nos pone a los servidores. Y también dice, sufre penalidades. ¿Cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional? Miren, presten atención al versículo 3. Dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. O sea, Pablo dice, yo he terminado muchas veces apedreado o en prisión, golpeado por los látigos por causa de la fe. Si tú tienes que soportar lo mismo, tienes que estar preparado y te lo tienes que soportar. Nosotros hoy tenemos libertad. En nuestro país tenemos persecución ideológica, sí. Hay leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Y al decir verdad, caminamos por una cornisa, porque hay mucha gente que está legislando, todavía está, y nos odia demencialmente. No tenemos que ignorar eso. Una libertad vigilada. Y que si pudieran proclamar leyes para que a nosotros nos borren, lo harían porque le molestamos. Hay un choque espiritual. Pero en este mismo momento, en otros lugares del mundo, tenemos hermanos que están sufriendo persecución ideológica, física, económica, le quitan todas las cosas, los meten en prisión, los maltratan, los torturan por la causa de Cristo. No por delincuentes, por la causa de Cristo. No padecen como malhechores. No son malhechores, son servidores del Señor, hombres y mujeres. Y si nos tocara a nosotros, bueno, el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo, lo que le escribe a Timoteo, tendríamos que estar también dispuestos, si fuera necesario, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Yo sé que nuestras fuerzas humanas son muy limitadas y hay puntos muy sensibles que los perseguidores tocan para hacer abandonar a la fe
abandonar la fe a aquellos que siguen al Señor, como por ejemplo las familias. ¿Sí? Pero cuando nuestras fuerzas no alcancen, o nuestro coraje o nuestra valentía se termine, como le pasó a Pedro, el Espíritu Santo estará para darnos la fortaleza que no tenemos. Pero tenemos que tener disposición. Amén. Tenemos que estar dispuestos. Encargarle a hombres fieles, personas idóneas, dignas de confianza. En otra parte, Pablo dice que no sean neófitos. ¿Qué es un neófito? No es algo peyorativo, no es algo despectivo, pero un neófito es un recién convertido. Y hay cosas que el creyente necesita madurez. Yo diría todos los servicios, el creyente necesita madurez espiritual. Amén. Encuentro en el mundo cristiano metodologías, libros, literatura, cómo formar un líder en 3 meses. Mire, voy a poner un ejemplo. Las baterías, ya sea de los teléfonos, los coches eléctricos, hay cargadores rápidos, ¿no? Carga rápida. Pero la carga rápida es meterle mayor amperaje a una batería que no lo soporta. Y uno dice, qué lindo, qué rápido que carga. Te termina destruyendo la batería antes de tiempo. Primero le agota la capacidad de carga y después no sirve más. Bueno, el apurar, en lo espiritual, que es algo más serio todavía, apurar algo termina trayendo problemas, termina agotando a la persona y a veces hasta la termina extinguiendo espiritualmente. Entonces se requiere madurez. Se requiere madurez. No hay fórmulas mágicas. Yo con este método en 3 meses saco un líder. En 3 meses apenas ni un cristiano se saca. Mire lo que le digo. Se está todavía aprendiendo a ser seguidor de Cristo. Y es algo lógico, es lo que en el estudio que hicimos de madurez espiritual lo identificamos como inmadurez lógica. Yo no puedo pedirle a un bebito de 1 año que sea maduro. No puedo encargarle darle una moladora a un niño de 2 años y decir, anda a cortarme esas varillas de hierro. No, el irresponsable soy yo. Es imposible. Ahora, si tiene 20 años, mi hijo aprenda a manejar una herramienta porque hágase hombre, ¿no? Hoy hay chicos de 30 años, digo chicos, ¿no? De 30 años les das una moladora y se cortan el cogote. Bueno, nunca. Esa es la inmadurez, una inmadurez ya. Como dice el hermano Marcos Witt, si tiene 20 años de creyente, no te hagas, dice. Es lógico, y ¿sabe qué? Es una hermosa etapa también, por eso yo dije, no es despectivo el término neófito, no, al contrario. Es una etapa hermosa porque en esa etapa un ser humano empieza a incorporar cosas y a aprender cosas que en otra etapa le va a ser difícil o imposible incorporarlas. Entonces una etapa hermosa donde es un cuaderno con todas las hojas en blanco, donde empieza a registrar allí sus experiencias con Dios, sus milagros y esa sorpresa, ¿no?, de descubrir cosas en el Señor, descubrir que lo que dice la palabra es verdad, no entender un montón de cosas, pero estar en esa curiosidad. Es una etapa maravillosa. Por eso no hay que quemar etapas. Tiene que transcurrir el tiempo. Y si ese creyente empieza a dar muestras de crecimiento, de madurez, de estabilidad espiritual, entonces el Espíritu Santo empieza a marcar, fíjate en la vida de esta persona, está siendo fiel, está dando muestras de crecimiento en su vida espiritual. Amén. Y así el Señor nos va encargando cosas. Otra de las cuestiones que es quizá una de las más difíciles es la disposición a la supervisión. Pues ya sé, soy maduro, tengo varios años de cristiano, a mí nadie me va a venir a decir cómo hacer las cosas. Es un problema de muchos cristianos, ¿no?
O me ha pasado a mí como pastor. ¿Sí? El pastor es más joven que yo, que me va a enseñar. No, yo le voy a enseñar algo que lo dice alguien que es eterno, es mucho más viejo que usted. Aún si viniera Matusalén, que vivió 960 y pico de años, ¿no? Bueno, Dios es de antes de Matusalén. O de repente he escuchado, a mis espaldas obviamente, nunca de frente, ¿no? ¿Qué puede enseñar el pastor respecto a la educación de los hijos si tiene una sola hija? Y yo tengo 5. Bueno, primero, nadie lo obligó a tener 5, es una elección personal, por empezar. Seamos responsables de lo que elegimos. Y segundo, vuelvo a lo mismo, yo le voy a enseñar lo que dice el padre de millones. No creo que usted llegue a tener millones de hijos en su vida. Así que Dios sabe más que usted. Yo aprendo de ese padre también. Si quiere ir un escalón un poco o bastante más abajo que Dios, Abraham, padre de la fe, padre de multitudes. Entonces el problema de muchos cristianos cuando empiezan a madurar, quizás yo lo pondría entre comillas, madurar, empieza a pasar los años y a tener experiencia que creen que ya nadie me puede supervisar. O no me puede venir a decir qué tengo que hacer esta persona que es más joven que yo. Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé tú ejemplo de los creyentes. Pero nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender y poner por obra? No solo la teoría, ponerlo por obra. La disposición a la supervisión. Un creyente que no está dispuesto a ser supervisado y corregido no puede servir al Señor, no se lo puede poner en ningún área de servicio, va a ser un problema, va a ser un punto de conflicto. Que el Señor nos ayude. Éxodo 39, pero esto lo vamos a leer aquí en la NBI. Éxodo 39, versículos 42 y 43. Aquí está. 42 y 43. Esto lo hemos leído y lo hemos estudiado en el estudio del tabernáculo. Leemos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Amén. Moisés vuelca el diseño que Dios le da en el monte, revelación de Dios. El pueblo de Israel, la gente encargada de la obra del tabernáculo, lleva a cabo la obra, lleva su tiempo eso, ¿no? Terminan la obra, termina el mobiliario, todo. Y antes de ir a consagrar el tabernáculo, Moisés primero va a revisar que las medidas sean las que Dios reveló en el monte, que los materiales utilizados sean los correctos, que las cosas estén en su lugar donde Dios lo había determinado, que todo estuviera tal cual el diseño de Dios. Una vez que Él inspecciona la obra, entonces bendice al pueblo que hizo la obra. Los bendice a ellos y después viene el proceso de consagrar y santificar el tabernáculo para servir a Dios. Dios bendice a aquel que dice, Señor, aquí está mi trabajo. ¿Sabe que un día, hasta el que no le gusta ser supervisado, si alcanza la salvación y la cuida, va a tener que poner su obra delante del Señor y decir, Señor, ahí está. El apóstol Pablo enseña esto, dice, si nuestra obra fuera oro, plata, piedras preciosas, será probada por fuego y tendrá ganancia. Ese servidor tendrá ganancia, tendrá recompensa. Pero si su obra, y está hablando de salvos, no está hablando de los perdidos, si su obra fuera de madera, heno u hojarasca, será probada por el fuego y se quemará y el tal sufrirá pérdida. O sea, el Señor va a decir, ok, llegaste aquí por mi gracia, pero no hay premio. No puedo felicitarte por nada. ¿Qué es construir con ese tipo de materiales que se quema con el fuego? Lo que hablábamos, ¿no? Hago las cosas por orgullo, hago las cosas por cuestión de realización personal, hago las cosas para competir con otro, para demostrar que soy mejor, porque yo sé más, porque yo estoy de antes, porque yo esto, porque yo, y el Señor está así con nosotros, con el yo.
Madera, heno, hojarasca. Se quemó. Te quedó la perlita de la salvación. O sea, lo que yo pagué está intacto, dice el Señor, pero lo que vos hiciste no sirvió. Ayúdanos, Señor, a que, aunque sea algo de plata, ¿no?, de oro, nos quede ahí y el Señor diga, bien, buen siervo, fiel, ¿no? Que el Señor nos ayude a ser humildes delante de Dios. Él va a supervisar nuestra obra, pero mientras tanto aquí en la tierra es supervisada nuestra obra. Nuestra vida, las reprimendas y las correcciones. Antes, hermanos, la iglesia evangélica, los pastores, si usted hubiera tenido que lidiar con los pastores de antes, y sobre todo le hablo a los más jóvenes, no sé cuántos se salvarían, les soy sincero, porque te esperaban con el botellón de champú y crema enjuague y te pegaban un lavadón de cabeza y no te andaban con vueltas. Y guay de que papá o mamá ofendidos fueran a hablar con el pastor. Doble lavado para los padres. Por criar mañosos espirituales. Para usted también hay. Te decían las cosas de frente. Y ojo, no estoy hablando de pecados horrendos, inmorales, no. Pequeñas desviaciones te llamaban a la orden. O te llamaban al confesionario. Te disciplinaban, sí. Sí, en algunas iglesias se practica todavía. Pero cuando uno identificaba que esos siervos de Dios lo hacían por amor, porque decían, si es un pequeño desvío, no es nada grave, pero yo lo dejo, va a morder la banquina, y si lo dejo va a cortar el alambrado y se me va a ir por el medio del campo, y después va a ser difícil traerlo. Entonces, ¿qué hace el cayado? Tiene un ganchito, ¿no? La agarra a la oveja cuando se está desviando el pastor y la trae de nuevo. Pero era para que no te pierdas, para que te hagas fuerte. Aprendas a servir a Dios, aprendas a obedecer órdenes. Qué bien que le hacía, dejando de lado algunos abusos que siempre hubo, pero qué bien que le hacía el servicio militar a los jóvenes. Vas a comer lo que hay, lo que el ejército te da, no lo que mamita te hacía, las milanesitas y las papas fritas acá no hay. Acá comés esto, una cosa ahí que de dudosa procedencia, pero si no comés te morís de hambre. Y acá vas a obedecer órdenes, vas a aprender lo que es la autoridad. Y venía un cabito que medía, parece que los elegían a propósito, peticito, ¿no? Y te gritaba de allá abajo. Y sí, señor, sí, señor. Pero esos chicos que salían con 19, 20 años de la colimba, eran hombres. Y el apóstol Pablo habla y pone como ejemplo el adiestramiento militar. ¿Pero por qué te preparaban y te forjaban tu carácter? ¿Por qué? Porque si tenías una guerra, si se declaraba una guerra y tenías que enfrentar al enemigo, el enemigo no te iba a despertar con el mate a las 6 de la mañana, ¿no? Antes de que empecemos el enfrentamiento, tomate unos mates. No, te iban a sacudir para arrancarte la cabeza y borrarte del planeta. El soldado está preparado para resguardar su vida y ser letal con el enemigo. Entonces, cuando el Señor nos exige, primero porque nos ha dado algo eterno, pero también nos exige para que nuestro carácter esté forjado, porque si yo no puedo manejar un problema social, un roce con un hermano en la fe, si no sé sobrellevar eso y seguir firme sirviendo al Señor, cuando venga el demonio a atacarme, me hace polvo, me destruye. No voy a aguantar la prueba. Todo lo que el Señor hace, lo hace con amor. La corrección con amor. Claro, usted me dirá, pastor, pero hay lugares donde se abusan de la gente. Sí, es verdad. Por eso dije, yo no hablo por otra casa, yo voy a hablar por mi casa, por nuestra casa. Y cada uno tendremos que dar cuenta delante del Señor cómo hemos sido administradores, ¿no? Como Pablo le decía a los corintios, le leía a nuestra hermana, somos administradores. Otra de las cosas, no somos dueños del servicio. No somos dueños. Administradores, somos mayordomos. Pero el Señor va a venir un día a ver qué hicimos con los consiervos, qué hicimos con los bienes que Él nos dejó. Administradores de los misterios de Dios. No nos podemos alienar con una posición de trabajo, de servicio. El Señor nos va a manejar conforme su perfecta voluntad.
Mayordomos. Aún los pastores no somos dueños de su vida. No somos dueños de la iglesia. Somos mayordomos. Cuando uno dice de cariño, ¿no? Dice mi iglesia, y usted también dice voy a mi iglesia, voy a la iglesia de los pastores Alvarenga, el pastor Galicini. Uno lo hace de forma cariñosa porque es un sentido de pertenencia, pero sabemos bien que el que tiene el título de propiedad es el Señor. Su vida le pertenece a Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que usted un día se encuentre con Dios. Aunque haya a veces que agarrarlo con el cayado y traerlo de nuevo, para que usted se encuentre con Dios y no se nos quede por el camino. Pastor, Sí. Moisés cuando le daba consejos, atendía todos los asuntos, Sí. dice que delegó mayordomía por 1100 que Delegó. Delegó mayordomía para atender cada causa. Sí, porque no podía con todo. Claro. Pero dice, su suegro le aconsejó, Jetro le aconsejó y le dijo, búscate varones con tu mismo espíritu. Ahí hay una clave. Que no pongas a eso que enseguida se le sube el poder a la cabeza y se ponen en verdugos de los demás, porque eso pasa también. A veces pasa. Uno puede darle un liderazgo a alguien y de repente se pone en verdugo de la gente que tiene a su cargo. Y a veces ni los pastores somos tan duros con la gente. Entonces, che, pará, vos no sos dueño de la vida. Claro, a veces no somos tan rígidos y puede pasar, esto pasa en todo el mundo cristiano. En todos lados pasa. Bien. Dispuestos a la supervisión, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a ser corregidos. Hablábamos con un hermano que se va en estos días a la escuela de la Policía Federal, que fue admitido. Y él decía, todas las pruebas que te hacen, el psicotécnico, las pruebas psicológicas y demás, por ahí un buen filtro, todavía la federal por lo menos conserva muchas exigencias para entrar. Y decían, tenés que tener un buen coeficiente, un buen resultado, pero no uno muy alto. Si es muy alto, ellos le llaman el IQ. Si da muy alto, te rechazan de la fuerza. Porque entienden que si sos muy inteligente, sos muy capaz, pero tenés una tendencia a rebelarte contra la autoridad a futuro. Y no te dicen por qué, no entras. Pero hay un caso totalmente opuesto, es Israel. Sí. Mientras más alto, es mejor. Es Bueno. mejor isolado. O sea, estamos hablando a nivel general, ¿no? Desde la tecnología, el manejo de la tecnología, la estrategia. Entonces, generalmente los que tienen mayor cargo en el ejército de Israel es gente que tiene muchísimo talento. Bueno, ahí manifiesta, hablando de las fuerzas, ¿no? Aquí, quizá manifiesta una debilidad en el liderazgo, ¿no? Y quizá no se permite un puntaje muy alto porque no fue muy alto el puntaje o la capacidad de los que están al mando, ¿sí? En Israel no, en Israel llegás a ser comandante si sos sobresaliente en todo y se acepta. Y en el servicio al Señor es igual. La capacidad, la inteligencia, la sabiduría, no solo lo que da el Espíritu Santo, sino la inteligencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sirve para servir al Señor, ponerlo al servicio de Dios. Pero tenemos que tener, de nuevo, ¿no? Que no se suban los humos a la cabeza y decir, ¿qué me va a enseñar a mí, no? Pues yo tengo tantos años. Es una cuestión cultural. Sí. Lo que lee la Biblia siempre es Cultural. Claro, y está bien leer la Biblia 100 veces, pero el diablo la conoce de memoria y sigue siendo diablo, ¿no? Y estás condenado. El tema es vivirla. Cuando usted habla cuando habla usted de un suelo, una de cabeza, subiste la golpea. Claro, bueno, es el ejemplo supremo ese. Es el ejemplo supremo. Por eso yo escuchamos en un seminario que estuvimos un año, nos decían, el mejor título que podemos tener todos nosotros, desde el apóstol, el pastor, el que mantiene la limpieza del templo, el mejor título que nos cabe a todos y nos mantiene en humildad es servidores. Servidores del Señor. Somos servidores del Señor. Téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios, ¿no? Gloria al Señor.
Estar dispuestos a pagar el precio, sufrir penalidades por causa de Cristo y el servicio a Él. También en Hechos, capítulo 20, vamos a leer aquí en la NBI. Hechos capítulo 20, versículos 18 al 24. Hechos 20, 18 al 24. Leemos. Sí, creo que ahí empieza. Cuando llegaron les dijo: desde Mileteo Pablo mandó llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfesos. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el principio del día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los que no son judíos les es instado a arrepentirse ante Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida crece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Mire lo que Pablo dice, ¿no? Dice, no conozco en detalle lo que me espera, lo único que el Espíritu Santo sí me aseguró es que me esperan persecuciones. Y ese Señor te llama y te encomienda un servicio y te trae una palabra profética. Lo único que tienes de aquí en adelante es persecución. ¿Qué haríamos? Eso se lo aseguró, eso lo tenía garantizado el apóstol Pablo. Y en una oportunidad, bueno, los creyentes le dicen: Pablo, no vayas. Tratan de convencerlo. Vino un profeta llamado Ágabo y le dice, agarra el cinturón de Pablo y se ata las manos y dice, así atarán al dueño de este cinturón, el Espíritu Santo dice así, y los hermanos tratando de convencerlo. Y Pablo le dice: ¿qué hacen llorando? Me quieren partir el corazón, dice. Yo estoy dispuesto, dice, a que me encarcelen y aún a morir por causa de Cristo. Y aquí se lo dice a los ancianos de Éfeso, que él, por una cuestión de tiempo, él quería llegar a Jerusalén y no se detiene en Éfeso, pasa hasta Mileto y de Mileto manda llamar que vengan los ancianos de Éfeso, se reúne con ellos y les dice todo esto: nadie puede recriminarme que no he predicado el Evangelio y la palabra como tenía que ser. Los he instado, dice, a arrepentirse, a seguir a Cristo. Dice: yo he sido fiel en predicar, he enseñado en las casas, he enseñado públicamente. Dice: ahora tengo que ir a Jerusalén, sé que me espera esto, pero dice, sé que mi vida, para mí mi vida misma carece de valor con tal de hacer lo que Cristo me envió a hacer. Qué temple que tenía ese hombre, ¿no? Ayúdanos, Señor. Y es muy triste este pasaje, porque cuando usted sigue leyendo, dice que lo acompañan al puerto, él va a tomar una embarcación y se abrazan y lloran, porque él les dijo algo, dijo: todos los que están aquí en este día no verán más mi rostro. Le dijo: no voy a volver a ver a ninguno de ustedes, ni usted me va a poder ver a mí. Porque sabía que Pablo iba a terminar, cuando termina en Roma, después de muchas cosas que pasaron, termina en Roma y en Roma termina su vida. Nunca más pudo volver a verlos a ellos. Y les dijo cosas fuertes, les dijo: yo sé que entre ustedes incluso se van a levantar algunos que son lobos rapaces y van a querer destrozar al cuerpo de Cristo. Dios mío. Pero los instó a la fidelidad y a seguir el ejemplo de él.
Entonces encontramos que Pablo es un hombre exigente, es un hombre tremendo, pero es un hombre que da el ejemplo. Daba el ejemplo. Y esto es muy, muy importante porque el ejemplo, ¿por qué volvemos a Hechos capítulo 6? ¿Por qué buen testimonio? El buen testimonio es importante. Como dice el proverbio, la buena fama es mejor que el buen perfume. Exacto, la buena fama es mejor que el buen perfume. ¿Qué pasa? Hay gente, vamos a hablar de casos específicos, hay gente que Dios le ha dado dones. Conocemos servidores del Señor. Dios le ha dado dones, de repente oran por los enfermos se sanan, pero el tema es qué hago yo con el don. Por eso dice que somos administradores de los misterios de Dios. Dios dice, tomá, ahora vos sos responsable de administrar esto. Se empiezan a desviar por lo que fuere, por la fama, por el poder, por el dinero, algunos hasta se endiosan ellos mismos, ya parece que bajan del cartel a Jesucristo y ponen el nombre de ellos. Y la unción a mí me costó horas de oración y de búsqueda del Señor, así que la unción cuesta y el que quiera algo venga y póngase. Y empiezan con esas cuestiones, ¿no? Por eso Jesús sabiamente dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus dones, dijo por sus frutos los conoceréis. Y empiezan a ser malos administradores de la gracia del Señor. Pero ¿qué pasa? El mal testimonio es como el mal olor, tarde o temprano surge, no se puede ocultar, y mucha gente que quizás llegó al camino del Señor porque vieron un milagro, empiezan a ver el mal testimonio y dejan al Señor. Lo que juntaron con una mano lo tiraron con el codo o lo borraron con el codo. O sea, Dios hizo lo que tenía que hacer, pero el hombre o la mujer no hizo lo que tenía que hacer. Fue un mal administrador de la gracia que Dios le encomendó y el mal testimonio hace que vidas se pierdan. Jesús dijo una sentencia fuertísima, dijo, aquel que va a ser piedra de tropiezo para uno de mis hermanos, mátese. No dijo así Jesús, sí dijo así. Dijo, átese una piedra de molino al cuello y tírese al mar. La palabra de Dios tiene sentencias muy tajantes que a nosotros en nuestra cultura nos suenan, ¡ay, qué fuerte! ¿Sabe que en el español, la traducción de la Biblia al español suavizó muchos términos? Cuando Pablo dice aquellos que andan exigiendo que los gentiles se circunciden, dice, deberían mutilarse ellos mismos. ¿Sabe lo que dice una traducción más literal? Que se la corten ellos. Perdóneme que es fuerte, pero es la palabra. Andan jorobando con el tema de la circuncisión. Mejor hagan esto. Es tajante la palabra. Jesús dijo, el que va a ser de tropiezo, más vale que se mate él antes que me haga perder a mis hermanos. Entonces el testimonio es importante porque la gente no va a evaluar tanto lo que yo digo. Sí, les puede gustar, no les puede gustar, pero va a mirar cómo yo ando, va a mirar cómo usted anda. ¿Cómo nos conducimos en la sociedad? A ver si hacen lo que dicen ahí adentro de la iglesia, a ver si lo viven así. Si no, no nos creen. Hay un dicho, no está en la Biblia, ¿no? Pero dice, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. La verdad de Dios en la boca de un mentiroso hace que la gente dude. Y Pablo lo dijo en una oportunidad. Dijo, por causa de ustedes, los gentiles maldicen el nombre de Dios. Es culpa de ustedes. ¿Por qué? Porque tenían mal testimonio. No le estoy diciendo a ustedes literalmente. Pablo le dice, y el Señor nos ayude porque somos el reflejo y la imagen de Cristo. La imagen de Cristo. Este conocido predicador inglés, Charles Spurgeon, decía, predica, 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 predica y cuando tengas la oportunidad, habla. Que el Señor nos ayude, ¿no? A ser sencillos. Todo esto es necesario para el servidor. Y otra cosa que tenemos que entender, mayor responsabilidad que el Señor nos da, servicios, ministerios, mayor es la demanda.
es proporcional. ¿Mm? Yo fui encargado de una mueblería, una casa de venta de artículos para el hogar y muebles en Buenos Aires cuando tenía 14 años. Empecé a trabajar ahí a los 13 y empecé a aprender el trabajo y a manejar el negocio. Había momentos que mi patrón se borraba por 10, 15 días y venía solo a buscar el dinero. Y yo trataba con los corredores, con los vendedores, con los clientes, otorgaba, me dio la autoridad, era un peso tremendo de otorgar o rechazar créditos y demás. Y después tenía chicos de más o menos mi edad a cargo y que por ahí se las mandaban. Y yo, siendo un adolescente, a mí me costaba entender cómo mi patrón venía y me tiraba todo el peso de la responsabilidad a mí y me pegaba una lavada de cabeza a mí. Yo decía, pero yo no fui, fue este. Y él me decía, pero vos sos el responsable. Para algo te dejé encargado. Claro, un joven, un niño, casi un adolescente, 14 años todavía, uno falta madurar muchas cosas y entender muchas cosas. Y no cree que es responsable por lo que uno hace, pero cuando uno tiene una posición de autoridad, hay mayor demanda. Con el correr de los años uno fue entendiendo y comprendiendo esas cosas. Algún amigo mío trabajaba conmigo, yo le hice la pata para que consiga trabajo y a veces actuaban bien y a veces no tanto. Y yo me acuerdo que venía mi patrón y tenía las planillas de los créditos y venía y me decía, ¿sabés quién es tu amigo? Este es tu amigo. Vos no tenés amigos acá. Porque este es el que te da de comer a vos, el que le da de comer a ellos y el que me da de comer a mí. Esto es nuestro amigo. Y mi pensamiento era, ¿qué tipo materialista? ¿Qué materialista que es? Con los años entendí que tenía mucha razón en lo que decía. Porque era un negocio, no era una sociedad de beneficencia. Y yo tenía una responsabilidad y los empleados tenían una responsabilidad y si no lo cumplíamos nos íbamos todos al tacho y nos fundíamos todos y nos quedamos sin trabajo. Y si tenés un amigo, entre comillas, que no le importa, si vos tenés problema por culpa de él, no es tan amigo. Entonces tenemos que entender, esto es un principio bíblico, a mayor responsabilidad, mayor demanda. Lucas, capítulo 12. Ya vamos a ir terminando esta parte. Lucas 12, versículos 47 y 48. Leemos. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Pero porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se lo haya confiado, más se le pedirá. Amén. Es un principio bíblico, mayor responsabilidad. Mucha gente, muchos creyentes, yo quiero ser pastor, no sabe lo que está pidiendo, no sabe dónde se está metiendo. Si Dios lo llama, perfecto, pero le va a poner una lista de exigencias, porque hay lista de exigencias para los obispos, lo que es el sacerdocio, pero no sabe dónde se está metiendo. A mayor responsabilidad, mayor demanda. El que más sabe, más azote recibe. Entonces, hay servicios, a ver cómo cada uno lo cotiza y lo evalúa a su servicio. El que está sirviendo a Dios en algo y dice, esto no es tan importante, ¿no? Si está despreciando un área de servicio al Señor, Dios no podrá promoverlo a algo mayor jamás, porque no está valorando lo que Dios le ha dado, lo que hoy tiene. No lo está valorando, no lo está cuidando. Entonces el Señor dice, yo no te puedo promover a más, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, no aplica, no estás siendo fiel en lo poco. Sea lo que fuere que el Señor nos manda a hacer y lo hacemos con gozo, con alegría. Sé que estoy sirviendo a Dios igual que el pastor, estoy sirviendo a Dios igual que aquel apóstol que tiene, 200 iglesias a cargo. Estoy sirviendo al mismo Dios.
Entonces valoro lo que tengo. Lo valoro. Lo cuido. Nadie, esto es algo importante que tenemos que grabarnos. Nadie va a cuidar tu servicio si no lo cuidas tú. Nadie lo va a cuidar. No tenemos que tener la actitud que tuvo Esaú. No valoró la primogenitura. Dijo, ¿para qué me sirve? Yo ahora tengo hambre. Te la cambio por un plato de guisado a Jacob, su hermano. Pero después llegó el momento de que venía la bendición y no se la dieron a él, se la dieron a Jacob, y ahí se enojó y se frustró y le agarró un odio, lo quería matar a su hermano. Y él dijo algo que estaba mintiendo. Él dijo, me robó. Mentira, mi hijo, nadie le robó nada, usted lo vendió. El que permanece fiel en el Señor y es fiel en lo que hace, nadie le puede robar nada, ni el mismo diablo. Si algo el diablo nos arrebata, y le dimos la combinación de la caja fuerte. Lo vendimos por poco, no lo valoramos. Y se lo digo por experiencia, desde chico yo sirvo al Señor. ¿Sabe qué? Sirvo al Señor no en los púlpitos, sino en pintar una cabreada de la iglesia. El pastor me llamaba, él sabía que yo iba a estar 3 horas para pintar una cabreada. Pero me daba la oportunidad y me daban el tarrito de pintura y yo estaba ahí contento. Y siempre tuve eso del detalle de que no me falte un rincón sin pintar, también por eso tardaba y la falta de experiencia, pero ahí estaba. Una vez el pastor me llama y dice hay que cortar el pasto todo acá en la esquina y me dio una palita así, como la de para hacer pozo de zorro en el ejército. Era una pala pobre porque no tenía un mango, de verdad, era la pala sin el mango. Claro, sí, como en Corea del Norte, con una rama a barrer las rutas, ¿viste? Y yo no me quejé y ahí, bueno, el pastor me pidió esto, me puse a cortar el pasto, me salieron ampollas en las manos, pero lo hice con gozo y alegría. Y no es que me quería verduguear, Dios estaba tratando conmigo. Y terminé transpirado, un calor bárbaro en verano. Terminé de hacer mi trabajo y la pastora me esperaba con unos mates y unas tortas fritas. Vino la recompensa. Vení, sentate, vamos a tomar unos mates. Así me fui forjando. Cuando estuve en Canals, provincia de Córdoba, la iglesita de Canals tenía más o menos, sin exagerar, unas 15 capas de pintura. Y con un muchacho, ahí tenía 23 años más o menos, un muchacho de más o menos mi edad, que también le gustaba hacer las cosas así con excelencia, era muy exigente. Dice, Pablo, ¿qué te parece si la pelamos toda? La arreglamos bien y la pintamos, pero no vamos a pintar sobre todo lo que está. La pelamos toda a cero, que quede el reboque fino. Con 2 espatulitas así. Chiqui, 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 chiqui. Y el cascarerío en el piso. Y salían los vecinos a mirar. No miento, delante del Señor. Y miraban, te dan ganas de decirle, vení, te doy una espátula a vos también, tanto te entretiene. Y uno dice un día, nunca hicieron un trabajo así acá. Terminamos de pelar todo a cero, enduimos, arreglamos, pintamos. Servir a Dios es un privilegio en lo que venga a la mano para hacer, en lo que venga a la mano para hacer. Yo siempre cuento del hermanito, cuento ejemplos porque esto es práctico, ¿no? El hermanito, un hermano sanjuanino, Luis Cáceres, que era portero allí en Montegrande, en la iglesia. Y ese hermanito hizo su trabajo con fidelidad desde que se entregó al Señor y luego de un tiempo, él demostrando fidelidad, lo ponen en la portería de la iglesia y hasta que se fue y el Señor se lo llevó, él era el portero de la iglesia. Y algunos hermanos aquí saben bien que allí en Montegrande el culto de las 8 empieza a las 9:30 más o menos. Y va a terminar a las 12:30 y la gente se va a ir a la 1 de la mañana y el portero estaba de las 7 de la mañana hasta la 1 y pico, 1:30, 2 de la mañana. Nunca lo vi a ese hermano quejarse. Y uno puede decir, pero ¿cómo el Señor no lo promovió a algo mayor si él fue fiel en lo que hizo? Es que Dios mira cada caso en particular y dice, no encuentro a nadie mejor que él.
Yo te dejo ahí porque ¿quién va a hacer este trabajo con la fidelidad que vos lo haces? Nunca lo vi al hermano ofuscado decir, a mí el pastor debería ponerme ya a predicar, porque no, él feliz de hacer ese servicio y se fue de este mundo sirviendo al Señor, y yo sé que mi hermanito tiene una recompensa allá en los cielos. Los porteros también predican. Después nos cuentan, a veces vino uno, se paró a escuchar, le hablamos del Señor, lo invitamos a pasar. Todos tenemos la oportunidad de que la gente conozca a Cristo y es el servicio más grande que hay. Pero hagámoslo con amor, con idoneidad, con dedicación, con humildad, dispuestos a la corrección, a la supervisión. Van a ver cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien. Mucha gente nos ha dicho a lo largo de los años como pastores, pastor, pastora, si usted tiene que corregirme algo, me lo dice. Y cuando fuimos, llegó el momento, ¿no les gustó? ¿No les gustó? Y bueno, todo esto, la iglesia de Cristo, si no tiene este tipo de enseñanzas, no puede crecer. La iglesia de Cristo necesita comer la comida sólida también. Ya es tiempo de dejar la leche y empezar a comer algo suculento, ¿no? Y no es que la leche esté mal, pero el Señor nos exige que vayamos creciendo y fortaleciéndonos. Amén. Dios nos habla, y por lo menos en este lugar se lo puedo decir de todo corazón, con amor. No es que el pastor está hablando de esto porque está embroncado con alguien. No tengo bronca con nadie. Y estoy realmente agradecido, y los pastores, los 4 pastores, estamos realmente agradecidos de la congregación que tenemos. Y no es una sobada de lomo, ¿no? Es la realidad. Siempre, como todo buena máquina, siempre hay una tuerquita que ajustar, algo que mantener, pero es una iglesia que está marchando. Y las veces que alguien vino a decir, la iglesia está dormida, no hace nada, sacamos la cara, porque usted dijimos, no, Señor, no. Eso que se está haciendo allá, esto que se hizo acá y otras cosas, no se hacen con una iglesia que está dormida. No es así. Quizás vos estás desenchufada de lo que pasa con la iglesia, pero la iglesia está marchando. Que el Señor nos ayude, corregiremos lo que hay que corregir, pero vamos a marchar. Tampoco voy a permitir que nadie diga, están encerrados ahí en 4 paredes. No, Señor, acá nos estamos formando para salir afuera y mostrar la imagen de Cristo. Amén. La gente que habla del Señor, que entrega un folleto, que no tiene miedo de decir, esta es mi fe, esto es lo que soy. Mirá, Dios hizo esto con mi vida. Vos tenés un problema, ¿por qué no te acercás a Dios? ¿Sabe lo importante cómo Dios mira eso desde el cielo? Dice que el que no se avergüenza, Jesús dijo, el que no se avergüenza de mí delante de los hombres, yo no me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Entonces usted está hablando de Cristo y el Señor está mirando y dice, mirá papá, mirá, este es nuestro hijo, es fruto de mi sacrificio. Pero dice que el que se avergüenza de Cristo, él se avergonzará delante del Padre. Y el Padre mirando dice, este no dice que es creyente. Jesús dice, no lo conozco. El no lo conozco de Jesús, eso es otra enseñanza, ¿no? No los conozco. Ayúdanos, Señor. Bien, gracias, Laura. Te bendiga. Vamos a detenernos aquí en esta noche y vamos a seguir el otro miércoles con este tema. Usted tome apuntes. Yo le puedo asegurar que si usted con amor y con cariño recibe esto, usted va a ser cada vez mejor servidor, servidora de Cristo. Porque también, y con esto termino, ¿no? Mayor responsabilidad, mayor demanda, pero mayor demanda, mayor es el pago. Téngalo en cuenta eso también. Mayor esfuerzo, sacrifico cosas por servir al Señor, también el Señor, mayor será la bendición. El Señor va a considerar. Preste atención. ¿Cómo Dios bendice tanto a esta persona? Fíjate, algo habrá hecho bien, algo estará haciendo bien. Le invito a estar de pie, hermanos amados. Continuaremos el próximo miércoles, pero el domingo estamos celebrando la Cena del Señor.
y así preparando nuestras vidas para servirle hasta el día que Él venga a buscarnos, ¿no? Dice, el Señor nos enseña, dice que Él nos halle haciéndolo así. Que Él nos encuentre, cuando Él venga, nos encuentre haciéndolo así. No importa si hay algo que estamos haciendo y está por la mitad. No, eso no le importa al Señor. Porque eso ya cuenta en tu cuenta en los cielos. Ahí hay trabajo, ahí hay esfuerzo, ahí hay inversión, hay un montón de cosas que no importa cómo quedan cuando el Señor nos viene a buscar, que Él nos encuentre haciéndolo así. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias al Señor por el privilegio de poder servirle a Él, con lo que sea, pero amamos, Señor, lo que hacemos, porque te amamos a ti, Señor. Tú hiciste el sacrificio mayor en la cruz del Calvario. Lo que hacemos nosotros es mera gratitud. Nunca podremos pagarte, Señor, pero aún así tú lo tomas. Eres tan generoso que lo tomas casi como una deuda y dices: yo voy a bendecirlos, yo voy a sanarlos, yo voy a fortalecerlos. Señor, bendice este pueblo, desde el más pequeñito hasta el más grande. Bendícelos, fortalécelos. Que tu Espíritu Santo esté trabajando cada día en nuestras vidas, Señor, moldeándonos, dándonos la fortaleza, dándonos el coraje, quitando los temores, quitando la especulación humana, y podamos rendirnos por entero a ti y servirte con amor, Señor. Y tú vas a seguir premiando, bendiciendo. Hay cosas que dejamos, Señor, por servirte, cosas que teníamos como aseguradas y dijimos: confiamos en ti, Señor, y nos lanzamos en tus manos. Y tú has sido fiel hasta aquí, no nos has fallado. Y así, Señor, a tus hijos, dales el carácter de un servidor, Señor. Úngelos con tu Espíritu Santo, y que el fruto de tu Espíritu esté en cada vida, Señor, para que podamos crecer en la gracia, en el conocimiento, hacer cada vez mejor nuestro servicio, pero ser de bendición para los que nos rodean, Señor, y de buen testimonio para los de afuera. Porque queremos, Señor, que las vidas te conozcan, que las personas te conozcan a ti, Señor Jesús, y sean salvos también como nosotros, y puedan aprender como nosotros a amarte y a servirte, Señor, con todo nuestro corazón, con sencillez de corazón. Gracias te damos, Señor, y dejamos a tus pies cada petición. Mira, Señor, las cargas, las peticiones que hay en las mentes, en los corazones de mis hermanos y aún en nuestros corazones. Señor, responde con poder. Tú has estado haciendo milagros en estos días y estamos esperando por milagros, Señor. Sanidad en los que están enfermos, fortaleza, Señor, y consuelo a los que están tristes. Provisión a aquel que no tiene, Señor. Tú eres dueño del oro y de la plata. Tú eres un Padre tan generoso, Señor, que aunque nada nos debes, pero nos has dado promesas. Eres el que mejor paga, Señor. Indudablemente. Señor, bendice a esta iglesia. Bendice a los que nos están mirando desde lejos. Allí desde Córdoba, desde Mendoza, desde Buenos Aires, desde España y diferentes lugares, Señor, desde la Patagonia. Bendecimos y que tu Espíritu Santo llegue a esos lugares, toque las vidas, los corazones, traiga respuesta a las oraciones y a las peticiones, a los clamores, respuestas poderosas del cielo. En el nombre glorioso de Jesús te decimos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios.